Hola, ¿cómo están? Somos un grupo de amigos de Italia y de Argentina. Pensando en todo lo que estamos viviendo, Lo único que escuchamos son malas noticias. pero pará. Pará. No todos son malas noticias. Tenemos algo increíble que contarte. Queremos compartirte del amor de Jesús. Pero que lo conozcas de una manera diferente. Tenemos un mensaje que produce vida, que genera esperanza y que te dará fuerzas ante cualquier situación que enfrentes. Hoy, ¿quién te puede brindar algo así? Este es un programa que compartiremos música que bendecirá tu vida. Habrá enseñanzas, debates, temas de interés, sección Kid y mucho, pero mucho más. Jesús quiere darte un mensaje verdadero de quién es. un mensaje claro, sano y actual. Siempre basado en su palabra, La cual, como sabemos, nunca falla. que nunca falla. Nunca falla. Seguinos en todas nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, YouTube, Facebook. Dale, no te quedes afuera, súmate. Sumate. Sumate. ¡Sumate! En delivery. Sin agregado. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Dios te bendiga. Qué hermoso poder juntarnos nuevamente en Pan Sin Levadura, en este programa. Nosotros como equipo, junto a vos, juntos que estás desde el otro lado, conectándote como siempre, no perdiéndote ningún programa. O si es la primera vez que te conectás, que nos conoces, somos un grupo de amigos, de hermanos en Cristo, que compartimos programa tras programa un mensaje desde el corazón de Dios para tu vida. Somos amigos de matrimonios que estamos acá en Argentina, un matrimonio que está en Italia, y nos encanta poder compartir buenas noticias, porque una vez nosotros conocimos a Jesús, conocimos el amor de Dios y lo conocemos todos los días, y eso es lo hermoso que queremos poder transmitirte y compartirte hacia tu vida, hacia tu familia, hacia tus seres queridos. Como dice la presentación de este programa, estamos cansados, y más en el día de hoy, de escuchar malas noticias, pero cuando realmente venimos a la presencia de Dios, lo mejor que podemos hacer es escuchar su corazón, lo que Él tiene preparado para nuestras vidas, de saber que hay esperanza, hay perdón, hay salvación en Cristo. Y eso es de lo que se trata este programa, de poder compartir el amor de Jesús hacia tu vida. Por eso te damos gracias por conectarte una vez más, te damos gracias por dedicar este tiempo a escuchar palabra de Dios, porque te aseguramos que no te vas a arrepentir, que Dios algo nuevo va a hacer en tu vida. Te alentamos, te pedimos que nos sigas en las redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram, que nos puedas ayudar ahí con un like, con un me gusta, poder suscribirte al programa. Eso nos ayuda a que esta palabra, la palabra de Dios, pueda extenderse hasta lo último de la tierra, que muchas personas puedan conocer del amor de Jesús, ¿sí? Así que bueno, como siempre, agradecidos de nuestro corazón por todo el tiempo que dedicas a este bendito programa. Y bueno, como decía el flyer, como decía el mensaje, es cree y avanza, ¿sí? ¿Y cómo está tu corazón en este día? ¿Cómo viene tu corazón? ¿Viene golpeado? ¿Viene vapuleado? ¿Viene endurecido? ¿Cómo estás hoy en tu relación con Dios? ¿Sabes qué? Hoy Dios una vez más te dice, cree y avanza, que no te detengas, que obvio que hay situaciones difíciles que estamos enfrentando, ya sea como país,
ya sea como a nivel social, familiar, personal, espiritualmente uno mismo ya se siente agotado, cansado, y eso que recién estamos arrancando el 2021. A veces uno cree que ya termina el 31 de diciembre y ya el 1 de enero se nos renovaron todas las fuerzas, se acabaron los problemas y empieza un año nuevo. Y déjame decirte que una vida nueva empieza cuando uno realmente le pone punto final a esas cosas que te lastiman, que te dañan y que no te dejan avanzar en la vida. Por eso hoy Dios viene a alentar tu corazón y a decirte que hay esperanza, que creas, que avances, que no te detengas. Y qué hermoso es poder meditar, reflexionar en la palabra de Dios. Y una historia muy conocida que seguramente la has escuchado o capaz no, pero es una historia en la palabra de Dios que relata una situación particular donde Jesús con sus discípulos venían de hacer una experiencia única como equipo de trabajo. Jesús en ese momento estaba con sus discípulos al frente de una multitud de gente que seguía a Jesús por sus milagros, porque lo querían conocer, porque querían estar cerca de Él. Y Jesús dice que en ese momento Él levantó al cielo 5 panes y 2 peces, y con tan solo eso hizo una multiplicación sobrenatural y alimentaron a aproximadamente 15.000 personas. Entonces imagínate los discípulos de haber estado en ese milagro extraordinario, de disfrutar la presencia de Cristo, de cómo ellos fueron utilizados por ser parte. Y después de todo eso que disfrutaron, vivieron, quiero que vayamos a la palabra de Dios, que podamos situarnos en el libro de Mateo, capítulo 14, para que vayamos adentrándonos a la historia, que es la que te quiero compartir en esta noche. Mateo capítulo 14, versículo 22 al 33 vamos a leer, y quiero que prestes atención una vez más a esta historia, porque muchas veces la escuchamos, la leemos, pero sabemos que la palabra de Dios es una palabra viva, es una palabra eficaz, es una palabra poderosa, que cada vez que la buscamos, siempre Dios tiene algo nuevo para decirnos. Entonces vamos rápidamente a la historia para no perder tiempo. Dice así en el versículo 22: después de esto, como les comentaba recién de lo que habían hecho Jesús y sus discípulos, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que Él y llegaran al otro lado mientras Él despedía a la gente. Cuando la hubo despedido, Jesús subió un cerro para orar a solas. Al llegar a la noche, estaba allí Él solo, mientras la barca ya iba bastante lejos de tierra firme. Las olas azotaban la barca porque tenían el viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo: ¡Es un fantasma! Pero Jesús les habló diciéndoles: calma, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió: Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo y, como comenzaba a hundirse, gritó: ¡Sálvame, Señor! Al momento, Jesús lo tomó de la mano y le dijo: ¡Qué poca fe tienes! ¿Por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se pusieron de rodillas delante de Jesús y le dijeron: en verdad, tú eres el Hijo de Dios. Y hasta aquí vamos a leer la historia que se encuentra en el libro de Mateo. Y la verdad, no sé si les pasará a ustedes, pero a mí me encanta cuando me meto, me penetro en las historias que relata la palabra de Dios, porque tiene emoción, tiene ese momento de suspenso, ese momento de decir qué va a pasar. Es como una película relatada en un libro, ¿no? O sea, no podemos decir que la palabra de Dios es aburrida, no podemos decir que la palabra de Dios no tiene emoción, ¿sí? Porque es impresionante las historias que hay narradas en este hermoso libro, ¿no? Y acá, como podemos ver, Jesús le dice a sus discípulos
súbanse a la barca y vayan hacia el otro lado, que yo después me voy a reunir con ustedes. Jesús se fue a orar a solas, a tener esa intimidad con Dios, eso indispensable para todo ministerio, eso indispensable para poder enfrentar el día a día a cada situación, el poder estar en la presencia de Dios. Pero vemos en esta historia que el viento empezó a levantarse. Dice que las olas empezaban a azotar la barca donde estaban los discípulos. Y yo me pongo a pensar de cómo esos discípulos, de no tener la seguridad de que Jesús estaba con ellos, de decir, uy, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? Estas olas están empezando a azotar tan fuerte la barca que tenemos miedo de hundirnos. Pero aún así, dice que Jesús, viendo que las olas estaban pegando fuerte sobre la barca, dice que Jesús empezó a caminar sobre el agua. Empezó a hacer algo sobrenatural, algo que nunca ningún ser humano había visto en la tierra. Entonces dice que en ese momento los discípulos de a lo lejos vieron algo que se acercaba, algo que venía sobre el agua, y ahí nomás asustados gritaron, ¡es un fantasma! Pero ahí nomás Jesús les dijo, tranquilo muchachos, soy yo, no tengan miedo. Y es como que yo me empiezo a imaginar ese momento y ver ese momento de miedo, de inseguridad, de incertidumbre, de decir qué va a pasar con mi vida, y de repente empiezo a ver algo sobrenatural, algo raro, algo extraño que nunca vi en mi vida, y que de repente siento la voz de Jesús que me dice, tranquilo, no tengas miedo, porque soy yo. Y en donde me quiero centrar en el mensaje esta noche es en la vida de Pedro. ¿Cuántas veces hemos escuchado, ¿no?, de la vida de Pedro? De que Pedro era un cabezón, de que Pedro era un tipo muy impulsivo, que siempre decía un montón de cosas, pero después sus actos lo llevaban a otra. Pero ¿saben qué? Yo quiero rescatar la vida de Pedro en esta noche. Quiero resaltar, quiero honrar la vida de Pedro, porque gracias a la vida de Pedro yo puedo sacar muchas cosas para mi vida, puedo aprender muchas cosas de él. ¿Saben por qué? Porque si prestamos atención en esta historia, vemos que hay tres tipos de personas. Vemos la persona de Jesús, vemos la vida de Pedro y vemos los otros discípulos que estaban en la barca, ¿no? Y podemos ver que estos discípulos estaban en esa barca, en esa seguridad de decir, no estamos por hundir, lo único seguro que tenemos es este pedazo de madera que nos mantiene a flote en este mar tan embravecido. Pero en ese momento, cuando Jesús le dice a sus discípulos, tranquilos, soy yo, no tengan miedo, ahí nomás rescato la actitud de Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro no era una persona más del grupo de los discípulos. Más allá de que Pedro era un tipo impulsivo, era un tipo que muchas veces hacía cosas, a veces sin siquiera pensarlo, esta vez Pedro tomó una actitud diferente. Ahí nomás le dijo a Jesús, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti, a ti sobre el agua. ¿Y qué dijo Jesús? Me imagino sorprendido, más allá de que no lo podemos sorprender al Señor porque el Señor sabe todas las cosas. Creo que alegró al corazón de Jesús la actitud de Pedro. Por eso le dijo, vení, te estoy esperando. Entonces dice que Pedro, sin dudarlo, se bajó de la barca. Imagínense a este Pedro, que era un tipo experimentado en lo que era la pesca, porque era lo que él se dedicaba. No creo que nunca se le haya pasado por la cabeza a Pedro, o capaz que sí, de decir, uy, qué lindo sería poder caminar sobre el agua. Qué lindo sería de poder ir caminando sobre el agua y agarrar un pez. No sé, me pongo a volar un poco la imaginación y qué hermoso que es poder imaginar y poder soñar. Y ahí estaba esa oportunidad para Pedro. Capaz que desde niño, en sus sueños, de decir, wow, ¿alguna vez caminaré sobre el agua? Y en ese momento se estaba presentando la oportunidad para Pedro de hacer un milagro, de hacer algo sobrenatural en Dios. ¿Por qué? Porque él le creyó a Dios. Jesús le dijo, vení, porque lo que yo puedo hacer, vos también lo podés hacer.
Y ahora nos preguntamos, ¿Pedro tenía algo especial? ¿Era un hombre ungido? ¿Era un tipo sobrenatural? ¿Era un hombre destacado? ¿Tenía algo fuera de lo común? Déjame decirte que no. Pedro era un hombre común y corriente, como vos, como yo, con errores, con problemas, con miedos, con inseguridades. Pero Pedro se animó. Pedro le creyó a Dios y le dijo, Señor, déjame hacerlo a mí también. Yo quiero caminar en lo sobrenatural. Quiero hacer lo que vos haces también. Y Jesús le dijo, vení, disfrútalo conmigo. Entonces, imagínense los discípulos, ese grupo de personas que estaba con Pedro, diciéndole, no, estás loco, ¿qué es lo que vas a hacer? Te vas a hundir, te van a azotar las olas y te vas a terminar ahogando. Pero Pedro no escuchó, no le importó lo que le pueden haber dicho sus discípulos, sus compañeros. Pedro se animó a bajarse, a dar ese paso de fe, de obediencia a lo que Jesús le estaba mandando a hacer. Y podemos ver cómo en la historia dice que Pedro se bajó de la barca y empezó a caminar en el agua hacia Jesús. Y bueno, y acá podemos ver un contraste, ¿no? De cómo Pedro en lo sobrenatural empieza a caminar en las aguas, pero a su vez también vemos lo natural de Pedro, que es que él empezó a quitar la mirada de Jesús y empezó a hundirse, porque dice que él veía la fuerza del viento, a ver cómo el agua empezaba cada vez a estar más fuerte. Y eso le dio miedo a Pedro, como todo ser humano nos puede dar miedo. Y dice que se comenzó a hundir. Pero ¿saben qué? Creo que esta es una de las oraciones más cortas que la Biblia nos puede dejar escrita. Y es donde, en ese mismo momento, cuando se empezó a hundir Pedro, le dijo al Señor, gritando, sálvame, Señor. 2 palabras, sálvame, Señor. Y como dice la historia, en el versículo 31 dice, al momento, en el instante, Jesús lo tomó de la mano y le dijo, qué poca fe tienes, ¿por qué dudaste? Y yo esta parte de la historia siempre me la imaginé como a Jesús retándolo a Pedro, diciéndole, ¿por qué dudaste, Pedro? Mirá la poca fe que tenés. Pero no, yo me lo imagino a Jesús diciéndole, Pedro, te felicito. A pesar de la poca fe que tuviste, lo pudiste hacer. Te pudiste animar, pudiste salir de la comodidad, de la seguridad que tenías y caminaste en lo sobrenatural. Disfrutaste de haber caminado en lo sobrenatural. ¿Por qué dudaste? O sea, como diciéndole un poquito más y lo lograbas completamente. ¡Wow! Se me pone la piel de gallina el poder imaginar ese momento de Jesús rescatándolo a Pedro, diciéndole, quédate tranquilo, estoy yo acá, no te va a pasar nada. ¿Y sabes qué? Dice que en el mismo momento que ellos subieron a la barca, ¿qué es lo que pasó? Se calmó el viento. Y yo quiero hacer con esta historia, poder trasladarla a nuestras vidas y poder sacar una enseñanza que te pueda servir en este día a vos y puedas ver la mano de Dios rescatándote en este día, diciéndote que hay tormentas en tu vida en este momento. Lo sé, lo dice el Señor. Sé que estás pasando por una tormenta difícil. Sé que hay cosas que te mantienen en una seguridad que no te animan a ir por más allá, a ir a caminar en lo sobrenatural. Dios está dispuesto a que avances en esta etapa de tu vida, a que nada te frene. Va a haber tormentas. Capaz que hoy estás en una tormenta difícil, que puede ser una enfermedad, puede ser un problema económico, una deuda grande que no sabes cómo poder pagarla, un problema familiar, un problema matrimonial, que no encontrás solución para tu matrimonio. No sé, lo que vos te imagines, hasta tu propio orgullo, una falta de perdón, algo que hayan hecho en tu infancia, una herida, un abuso.
No sé, pero vos sí lo sabes. Y vos sabés qué es lo que hoy te está frenando para no avanzar en Dios. Dios está más que dispuesto. Dios te está diciendo, vení. Hay tormenta. Sí, hay tormenta. Pero avanza. ¿Sabes por qué avanzó Pedro? Porque creyó. Porque dijo, Señor, si eres tú, manda a que yo vaya. Y Pedro caminó en obediencia a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque obedeció lo que Jesús le dijo. Jesús le dijo, vení, y Pedro creyó que podía hacerlo. Y por eso lo hizo. Por eso el mensaje de este programa es, cree y avanza. No vas a poder avanzar si no crees. No vas a poder avanzar si no te autoexaminás y realmente meditas en qué es lo que hoy te está frenando. ¿Cuál es la tormenta que hoy crees que es más grande que tu Dios? No seas como los otros discípulos que no se animaron. Pedro tomó una actitud diferente. Por eso hoy Dios quiere que vos y yo tomemos una actitud diferente. Y me encanta cada detalle de esta palabra, de esta historia. ¿Por qué? Porque al principio leíamos en el versículo, ahí te lo leo, dice, cuando le dice el Señor Jesús que se fueran en la barca para llegar al otro lado, yo me ponía a leer esta parte y decía, qué obviedad, obvio que uno va a salir de un lado para llegar al otro. Pero ¿sabes qué? Ahí nomás sentí que el Espíritu Santo me ministró y me decía que cuando Jesús te manda a un lado, cuando Jesús tiene un objetivo con tu vida, vas a llegar al otro lado. Con la ayuda de Él, con la ayuda de su presencia, vas a poder llegar a lo que Dios prometió para tu vida. Y como decía acá el último, dice que ellos cuando subieron a la barca el viento se calmó. ¿Sabes qué? Lo que hoy estás pasando, la tribulación, la circunstancia, el problema, o como le quieras llamar, lo que estás pasando, es momentáneo. Es momentáneo, ¿por qué? Porque Dios lo está permitiendo. ¿Por qué no se calmó el viento antes? ¿Por qué Jesús no dijo que se calme el viento ahora para que ellos se queden tranquilos? ¿Sabes por qué? Porque si se hubiera calmado el viento antes, Pedro no hubiera caminado sobre las aguas. Entonces, lo que está pasando es momentáneo. Y cuando vos te tomás fuerte de la mano de Jesús, la tormenta pasa. Entonces, para ir terminando, quiero que puedas reflexionar en esta palabra. Cree y avanza. Cree que Dios tiene el poder para sacarte del lugar donde estás. Cree que Dios puede sanar esa herida que tanto dolor te causa día a día, que no te deja avanzar, ese orgullo, esa falta de perdón, de decir no lo voy a perdonar nunca, no la voy a perdonar nunca. Esas son cosas que no te dejan avanzar en la vida. Y Dios tiene cosas sobrenaturales para que puedas disfrutar y caminar. Pero debes creer para poder avanzar. Vamos a orar para poder terminar y que el Espíritu Santo pueda seguir ministrando tu corazón a través de esta palabra. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por las redes sociales que podemos transmitir tu palabra con libertad y poder llegar a muchas personas que hoy necesitan una palabra de aliento, una palabra donde tú nos estás diciendo en esta noche que debemos creer, debemos renunciar a aquellas cosas que nos dan seguridad y que no nos dejan poder caminar en lo sobrenatural. Bendito Dios, yo rompo con todo orgullo, rompo en el nombre de Jesús con aquellos corazones duros, Señor, que no dejan que tu palabra entre y transforme. Espíritu Santo, tú eres el encargado de hacer la obra. Yo mi parte la hice. Ahora, Espíritu Santo, yo te dejo
que vos hagas el resto. Gracias por cada oyente que está viendo este video. Te bendecimos, te alabamos, te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Espero que esta palabra, y creo que esta palabra va a ser de bendición para tu vida, porque es palabra de Dios. Antes de terminar, no te olvides que está directo al corazón, como siempre, los devocionales para poder seguir reforzando nuestra vida espiritual en relación con Dios. El próximo viernes, ¿sí?, va a estar compartiendo una palabra de bendición, Flor, para tu vida, para tu corazón, ¿sí? Así que no te la pierdas. Disfruta de lo que Dios tiene preparado para vos todo el tiempo y todos los días, ¿sí? Así que espero que te haya gustado, que haya sido de bendición y nos estamos viendo en el próximo programa. Dios te bendiga.